Buenos días, profesor. Hoy analizaremos una propuesta didáctica del texto El amor de mi vida. Nuestro grupo se conforma por los siguientes integrantes: Patricia Seguel, Constanza Jiménez, María Pachave y Giselle Césped. La asignatura es Comprensión Oral y Escrita, sección 1. Este análisis se divide en 4 secciones, siendo la primera competencia comunicativa / lingüística. Acompañado de la lectura podemos encontrar varias palabras que están en color azul, las cuales cargan con un significado o sinónimo que sirve como recurso para darle un sentido léxico a las posibles palabras que los alumnos puedan desconocer o probablemente no las saben usar bien. Así se hace más llevadera y amena la lectura para el estudiante. Estas ayudan a ampliar sus conocimientos verbales y les permiten entenderlas en un número infinito de futuros enunciados lingüísticos, potenciando sus conocimientos gramaticales de la lengua. Además, aumenta el registro léxico, que es algo muy fundamental para la vida, ya que se pueden aplicar las palabras aprendidas en distintos escenarios que no necesariamente tienen que ser textuales o escolares. Sucede algo similar al currículum en espiral. Se aprende algo, palabra en este caso, se aplican en otras situaciones del cotidiano y al final es concebido por la mente con más amplitud y profundidad a medida que se reitera el uso. Cerrando un poquito esta primera sección, se puede decir que entre más completo es el manejo léxico, mejor es la competencia comunicativa que puede alcanzar el estudiante a la hora de interactuar en las distintas formas de comunicación que existen. A raíz de lo anterior, entre las actividades encontramos una que los alumnos les pide en cuanto a las aplicaciones de vocabulario y escritura. Es una pregunta que dice así: ¿qué son los libros para ti? Responde aplicando al menos una de las palabras del vocabulario trabajado en la página 44. Escribe un párrafo en tu cuaderno. Se puede demostrar la correcta y eficiente aplicación de la competencia. En la sección 2 nos encontramos con el modelo de comprensión lectora interactivo. Durante la lectura pudimos apreciar diversas preguntas que se plantean a medida que el lector avanza en el texto. El propósito de estas es ir evaluando la comprensión del estudiante, ser un medio de apoyo para entender la lectura y también para incentivar a que los estudiantes puedan cuestionar, reflexionar y opinar en torno a lo que se les presenta de manera escrita. El formato que se utiliza para plantear estas preguntas es diferente al contenido principal. Por lo mismo, se vuelve un recurso llamativo para conducir la lectura. Para introducir esta se plantea la pregunta: ¿crees que podrías vivir sin leer? Si es así, ¿cómo sería tu vida? Siendo una base que se entrega al alumno con el objetivo de guiar su lectura. Preguntas como: ¿qué preguntó la autora a otros escritores? ¿Con qué finalidad crees que lo hizo? Permiten que la comprensión del texto se alcance a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que se especula a raíz de lo que ya sabe sobre el tema. Esta pregunta lleva al alumno a formular una hipótesis, la cual podrá verificar o no con el avance de la lectura. Y finalmente, en preguntas como: ¿qué imágenes usa la autora para referirse a los libros? Identifica 3. Permiten a los estudiantes trabajar la memoria a corto plazo y por ende a largo plazo. Sección 3. En las microhabilidades, lo principal es entender el mensaje y ver desde un punto más amplio del texto, además de identificar cuáles son las ideas principales. Esto hace que el estudiante ponga más énfasis en la lectura y pueda desarrollar su comprensión lectora y la capacidad de pensar en su respuesta a la hora de contestar. Al inicio del texto, como modo de introducción, se incita a los estudiantes que, al leer, identifica e interpreta las expresiones en lengua figurada. Con esto los estudiantes logran utilizar el contexto para dar un significado a una palabra nueva. Avanzando en la lectura nos encontramos con una pregunta al costado del texto, la cual es: según la autora, ¿de qué manera los libros nos ayudan a comunicarnos? ¿Estás de acuerdo con esta idea? Estas se relacionan con entender el mensaje global, saber buscar y encontrar información específica. Y junto al finalizar la lectura nos encontramos las actividades 2 y 3, la cual dice 2. Rosa Montero afirma que quienes no leen viven muchísimo menos. Explica por qué dice esto a la luz de tu comprensión global del texto. Resume en una oración la opinión sobre la lectura que plantea la autora, luego menciona 3 hechos o ideas que apoyen esta opinión.
Con esto llevan a los estudiantes a comprender el texto con todos sus detalles y saber buscar y encontrar información específica. En la última sección de nuestro análisis, nos centramos en la parte final del texto que elegimos, donde nos encontramos con diferentes preguntas. Estas se realizan una vez finalizada la lectura y que hacen que los estudiantes puedan reforzar su comprensión lectora y analizar el texto, de manera que puedan comprender bien lo que están leyendo. También ayudan a que puedan verlo desde otra perspectiva, que desarrollen la reflexión y el cuestionamiento, compartir sus respuestas con los demás estudiantes y que puedan hacer comparaciones entre sí e ir aprendiendo a medida que avanzan. Todo esto hace que el alumno pueda asegurar que entendió lo que ha leído, ya que lo principal y lo más importante es el aprendizaje del estudiante. Gracias a las preguntas y actividades se hace más fácil y didáctico para lograr una comprensión eficiente. Los enfoques comunicativos de estas actividades presentan los siguientes rasgos. Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de comunicación, es decir, con textos completos y no solamente con palabras, frases o fragmentos entrecortados. La lengua que aprenden los alumnos es una lengua real y contextualizada. Esto significa que los alumnos trabajan con textos auténticos, que no han sido creados especialmente para la educación y tampoco han sido excesivamente manipulados. Además, la lengua que se enseña es heterogénea y real, con dialectos y registros además del estándar pertinente. Los alumnos trabajan en grupos, ya que es la mejor manera de organizar situaciones de comunicación en el aula y además de ser uno de los puntos más importantes de la renovación pedagógica en general. Y por último, las actividades en clase permiten que los alumnos puedan desarrollar las 4 habilidades lingüísticas de la comunicación. En síntesis, todo lo anteriormente abordado, podemos decir que es totalmente evidente la búsqueda de habilidades y competencias que se piden en torno a las que los alumnos deben tener. Además, las 4 secciones se relacionan y se complementan entre sí. Las actividades de la lectura trabajan e incentivan a los lectores a que entiendan el texto, resumiendo el texto de forma jerarquizada, sintetizando la información y seleccionando la información según su importancia en el texto, y entienden cómo ha sido valorada por el emisor, a pesar de que a ellos mismos pueda interesarles una selección diferente. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.